Doctor Zavala, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Eddie? Buenas noches. Me da Qué mucho gusto estar otra vez por aquí. Saludarte. Oye, el séptimo paciente te tocó a ti, ¿verdad? El séptimo con coronavirus. Bueno, me tocó, entre comillas, porque si me iba a tocar no estaría yo aquí en el programa, estaría en aislamiento, en cuarentena. Es correcto, sí. Les voy a platicar un poco. Primero hay cosas que hay que aclarar de esto de las pandemias. La pandemia más grave que ha habido en la historia fue precisamente la gripe española, un tipo de influenza que apareció en 1918 más o menos. 50 millones de muertes en el mundo. 50 millones y se contuvo por una razón, la mala calidad de los medios de comunicación. Hubieron fenómenos agregados, estaba al final la Primera Guerra Mundial, movimientos armados en muchos países, plena Revolución Mexicana, etcétera, etcétera. Y de alguna manera, pues, los casos se contenían. El problema grave que hay ahora, y tardó 2 años en desaparecer del mapa esta gripa española. El problema que hay ahora, muy grave, es que tú, por ejemplo, tienes unas vacaciones en Australia. Tomas un vuelo hoy y te vas a San Francisco, allá es una escala, toses poquito en la fila para estar formado para el pasaporte, después te vas al aeropuerto de Heathrow, después te vas a Narita, ya hiciste 3 escalas y después viajas a Australia. En 24 horas diseminaste una probable infección. Dices, bueno, vamos a contenerlo, no es tan fácil, te voy a explicar por qué. Este virus en particular, ya vamos a hablar del virus coronavirus, que es un virus respiratorio que es como el SARS. De hecho, el nuevo nombre es SARS-CoV-2. Es un beta coronavirus, que es un parecido al SARS que hubo en el 2003. Tiene una peculiaridad, tú tienes un periodo alto de contagio 24 horas antes de sentirte mal. O sea, llegas a un aeropuerto y no hay una medida de tomarte la temperatura, no tienes nada. No hay ninguna prueba que se pueda hacer. No hay ninguna prueba que se pueda hacer. O sea, estás prácticamente asintomático. Estás en un periodo alto de contagio. Entonces, estás volando, te suenas, pones la mano en las secreciones, llega alguien y toca esto, saludas, estornudaste y lo diseminas fácilmente. La segunda cosa que también es preocupante, oí ahorita el comentario de que, bueno, como el SARS, que en los meses de calor desapareció. Bueno, no necesariamente. El SARS tuvo un repunte, a diferencia de la influenza, que en la época, tú te vacunas de influenza, lo hemos hablado aquí, en septiembre, octubre o noviembre, para evitar la epidemia de diciembre, enero y febrero. El SARS tuvo su pico máximo cuando lo tuvo en marzo, abril, mayo y junio. Correcto. ¿Qué te puede ayudar? Bueno, a los virus les gustan los climas fríos y húmedos, y eso favorece que se disemine, donde puedas mantener las secreciones activas. Muchas veces lo que hacen el calor, los rayos ultravioleta, es de alguna manera esterilizan el virus, que es un virus muy inerte, muy lábil. Entonces, apostarle a que con la primavera y con el calor va a desaparecer esto sería un error. No sabemos qué va a pasar. La tercera cosa es más preocupante todavía. Hace unos días decíamos, bueno, el país donde brincó, vamos a actualizar, al día de hoy, van casi 112,000 contagiados de este virus. Y al día de hoy decíamos, bueno, el país principal por supuesto es China, y después dijimos, se salió de control y se fue a Corea del Sur. Y los iraníes tenían la tasa de mortalidad más alta, y no es cierto. La tasa de mortalidad más alta después de China hoy la tiene Italia. ¿Por qué es preocupante esto? Porque antes decíamos, los países tercermundistas la van a padecer muy grave. Donde hay tecnología, por ejemplo, Japón 0.9% de mortalidad. Irán, 16% de mortalidad. Pero de repente brinca Italia, que es un país de primer mundo, que tiene al día de hoy 465 fallecidos. Es enorme esa cantidad. Es enorme y no es un país tercermundista. Entonces, apostarle a que con la tecnología no va a pasar tampoco es una ciencia cierta. ¿Por qué es importante? Porque todos los seres humanos somos susceptibles a este nuevo virus. Ningún ser humano tiene anticuerpos contra este virus, es un virus nuevo. ¿No es una simple gripe? No es una simple gripe. Eso, estaba escuchando, que es una simple gripe, no te preocupes. Esto es decían, esto es una mala broma de China. No es tan mala broma y se está volviendo una broma macabra. Te voy a explicar por qué. Hay un estudio muy bonito que se hizo en China precisamente de ver el índice de mortalidad por edad. Y se ve claramente que los pacientes, para simplificar este estudio, menores de 40 años,
tienen una tasa de mortalidad de 0.2. O sea, 2 en 1000. Es bajísimo, menores de 40 años. De 0 a 9 años, ninguno. Si tú tienes infectados por esta enfermedad. Por esta enfermedad. Si tú tienes entre 40 y 49 años, ya es 0.4%, 4 en 1000. Si tienes 50 a 59, ya es 1.3. Si tienes de 60 a 69, ya es 3.4. Y si tienes más de 70, ya se empieza a aumentar la tasa de mortalidad. ¿Y por qué? Porque se supone que a mayor edad tu sistema inmunológico es menos competente. 1. 2. A mayor edad tienes enfermedades concomitantes que te debilitan, como la diabetes, como la hipertensión, como algunos otros problemas de base, la misma obesidad, el tabaquismo, que eso multiplica por 3 tus posibilidades de que se complique. Okay. Entonces, cuando se trata de una epidemia nueva, pues te estás echando un volado y dices, no sé yo si soy de este grupo que puede complicarse. Lo que preocupa es lo que está pasando en Italia, que muchas personas que deberían, por esta estadística de los chinos, estar tranquilos por el grupo etario, hoy te das cuenta que no y que se pueden complicar. Hablábamos de mi paciente. Es un paciente joven, 49 años, es un paciente sano, no es hipertenso, no es diabético, es deportista, es un amigo mío que se fue a un congreso a Boston y cuando regresó se sintió mal y pues le avisaron que había un probable caso de coronavirus, ¿no? A mí me habla el fin de semana, no lo he visto porque si lo hubiera visto estaría yo en cuarentena. Y llegando a México es una persona muy inteligente, sabe de coronavirus, está informado y dijo, no vaya a ser que yo tenga esto, tengo algunos síntomas, que vamos a hablar de eso ahorita. Y se le mandó a alguien a hacer a su domicilio, como debería hacerse, una prueba que es la prueba diagnóstica de medicina molecular, que no todo el mundo la tiene, que es la reacción en cadena de la polimerasa, o sea, se llama PCR. Es una prueba que te toma una muestra de la nariz, de las secreciones de la garganta, y a veces se puede hacer incluso con secreciones bronquiales, tarda 4 horas en procesarse, y tarda un día más o menos en tener el resultado, y salió positivo. ¿Qué hago, doctor? ¿Me voy? No, la mayoría de los casos lo que hay que hacer es contenerlos en su casa y obviamente hacer un estudio muy importante de dónde estuvo y los posibles contagios. El Uber que tomó, las personas que las convivió, los amigos de trabajo que fueron a este congreso, y entonces, y su familia, está en un aislamiento, en una cuarentena. Toda la familia. Toda la familia. ¿Cuándo es cuando son signos de alarma de que esto se complique? Bueno, cuando empieza a haber dificultad respiratoria. ¿Por qué? Porque habla de que pudiera llegar a desencadenar en una neumonía. Y entonces, ¿Qué querrías decir con dificultad respiratoria? Dificultad respiratoria es que te cuesta trabajo respirar, que te cuesta trabajo sentir que oxigenas adecuadamente, que tus respiraciones son más rápidas, que son más superficiales, que te agotas fácilmente. Oye, yo subo 15 escaleras y me estoy muriendo, ¿no? Habitualmente, un individuo sano puede manejar estos cuadros. ¿De qué se complica? Es una cosa muy parecida a lo que sucedió con la influenza. Los pacientes de influenza se complican si no están vacunados. La estadística es contundente. Todos los que se mueren de influenza tienen como una cosa, que no estuvieron vacunados. Si la vacuna de la influenza no es 100% efectiva, sí evita las complicaciones. Aquí no hay vacuna. No hay tratamiento. ¿Qué haces? Vas un paso adelante. Me habla y me dice, oye doctor, pues tengo esto, y me dice, como a él lo atendí hace 3 años de una influenza H1N1, tomó Tamiflu y todo esto, y es una gente informada, dijo, hubo casos de influenza en este meeting en Boston, se tomó su Tamiflu y le dije, pues ya ni modo, síguetelo tomando, estás tosiendo mucho, tómate un mucolítico, un jarabe que ayude a expectorar, usa un inhalador que mejora tu oxigenación bronquial, y además tómate un antibiótico para que no vayas a hacer una neumonía. Entonces cuando le hablaron, pues todo el mundo le habló de la Secretaría de Salud para decirle, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te estás tratando? Les dijo lo que estábamos recetando y le dijeron, estás perfecto, síguete así. La idea en este programa era poderlo enlazar, porque hasta la mayor eminencia te dice, bueno, los libros dicen que hay esto y esto, o los reportes de los pacientes que están en China. Y hubiera sido muy interesante poder platicar con alguien que lo está viviendo hoy día. Y los síntomas. Y los síntomas, que ya se los voy a platicar. Hoy él se siente un poquito indispuesto, aumentó la tos, sin ser una franca dificultad respiratoria. No te vas a ir a un hospital, sino porque el pánico puede generar porque vas a contagiar a todos, ¿no? O sea, la primera cosa... Aunque vayas con el tapaboca. Sí, y no puedes llegar a un hospital
Tengo la fortuna de trabajar en un hospital, que lo voy a decir, es el Centro Hospital Médico ABC, Ujú. que tiene un protocolo perfectamente establecido, con un área perfectamente diseñada para que cuando esto llegue, ni siquiera va a llegar el paciente. Los pacientes con síntomas deberían llamar una ambulancia especial. Tú llegas, no te tienes que meter a la caja, no te tienes que formar, no te tienes que ir al laboratorio. Tú tienes un área de aislamiento donde se te trata, en un aislamiento total, donde están los pacientes que tienen cáncer, que tienen inmunodeficiencias muy grandes, en un área del hospital, y un grupo de médicos que ya saben específicamente cómo manejar esto. Ujú. El 80% de los casos de la influenza son, como lo dijiste, una gripita a lo mejor, que se mejora con algunas medidas sintomáticas, reposo, cuidados y algunos tratamientos como los antibióticos y los mucolíticos y los broncodilatadores para que no se complique. 14% de estos pacientes pueden desarrollar una neumonía grave y 5% se pueden morir. Hay una fase que se llama fase 1 y una fase que se llama fase 2. La primera fase son todos los que son contagios que estuvieron en lugares donde se supone que ya está confirmado que está el virus, ¿no? Gente que viajó a Italia, gente que estuvo en China, gente que estuvo en Corea, gente que estuvo en un crucero. El problema es cuando pasas con personas que no han viajado y empiezan a aparecer positivos. ¿Qué pasa con muchos pacientes? Ya te expliqué que 24 horas antes de sentirte mal ya eres contagioso, que venían en un avión. Ujú. La manera más, ahorita me preguntaba mi amigo si era bueno viajar, ¿no? Por supuesto que ahorita no es bueno viajar, ¿no? ¿Ni O sea, con mascarilla? No, pues no. Te subes a un avión y si alguien tose, ahí está 6 horas o 10 horas Ujú. inhalando todo esto, y si tose 10 veces, y si se para al baño y tose en el baño, y tú llegas y abres la puerta y la perilla, y te tallaste el ojo porque es noche y estás cansado. O sea, es peligroso. Bueno, ¿qué pasa con estas pacientes que se bajan del avión, no tienen fiebre, no tienen síntomas y ya son portadores? Pues que van a saludar, van a empezar a diseminar, y de repente, ¿cuántas personas tienen un cuadro que parece una simple gripa? O los niños, que son los que no hay una mortalidad muy elevada. ¿Y cómo distingues esto de una influenza, que además vivimos un brote tremendo este año de influenza, que ya está acabándose? ¿Cómo distingues este coronavirus de la influenza? Y la segunda es, ¿cómo lo compruebas? ¿Y cómo? Ya te decía, la prueba es una prueba que se llama PCR. PCR. Ujú. ¿Sí? Y entonces dices, bueno, si es positivo, la gente no va a ir a los laboratorios a hacerse la prueba y va a romper todos los protocolos de contención. ¿Por qué se contuvo en China? Porque ahora ya hay menos casos fatales en China. Pues porque a todos los confinaron, y el problema es que no sabíamos cuál era el periodo de incubación ni cuánto tiempo podrías estar en cuarentena. Hasta 22 días se manejaba de protocolo, cuando en muchos lugares solo son 15 días. Ujú. Entonces ya se rompió esto de que se siente mal, y desde hace 5 días antes de que te sintieras muy mal, pudiste haber estado contagiando a mucha gente, y esa gente ya se diseminó. ¿Y estuvo cuáles 3 son los días. síntomas? Entonces yo le preguntaba, oye, ¿cuáles son tus síntomas? Porque lo que todo mundo dice es cuerpo cortado, ardor de garganta, tos. Y él me dice, lo primero que me sentía era dolor de rodillas. Me dice. Ujú. Después me vino una tos súper seca, una tos muy molesta, un escurrimiento nasal, Ujú. y empecé a tener fiebre en las mañanas. Cuerpo cortado, escalofríos. Y lo que a él le preocupó era la fiebre, que se quitaba un rato y regresaba y se quitaba. En la influenza todo el mundo dice, no, si no tienes fiebre no es influenza, y la influenza puede no tener fiebre. Pero aquí pareciera que la fiebre es importante. Otra cosa es que muchos decían, tarda muchos días en aparecer el cuadro clínico. El cuadro clínico es cuando te empiezas a sentir mal. Claro. Él me dice, yo estuve en contacto con esta persona el lunes y me empecé a sentir mal el miércoles o jueves. O sea, en 3 días, imagínate nada más, se empezó a sentir mal. Entonces, puede evolucionar muy rápido o puede evolucionar no tan rápido. Y le pregunto, ¿y hoy cómo te sientes? Y, bueno, íbamos a enlazarlo al programa, ¿no? Ujú, ujú. Pero hoy me dice, hoy me siento más mal, estoy con un poco de tos, estoy muy cansado, ya me agoto un poquito más, y le va a ir bien, la verdad es esa. Y dices tú, ¿cuándo se va al hospital o cuándo no? Ujú. Y la respuesta es muy sencilla. No puedes ir a un hospital a internar si tú no tienes todo el cuadro, porque primero no va a haber la capacidad, y la segunda, ¿qué te van a hacer si todavía no hay un tratamiento? El hospital se debe reservar a los pacientes que tienen disnea. ¿Qué es disnea? La dificultad respiratoria. Los pacientes que sienten que sea como los asmáticos.
que se sofocan, que les falta el aire, que no pueden respirar, que respiran muy Que rápido. ese es un síntoma muy importante de tomar porque en cuenta. es el síntoma que puede presagiar una neumonía. Porque te puede dar gripa y puedes tener tos, inclusive flema con flema verde, pero no necesariamente problema de respirar. Él ya está con un antibiótico y tiene el color del moco es claro, entonces no hay datos que te hagan pensar que tiene una neumonía. Entonces, bueno, pues el tratamiento son medidas de soporte, a diferencia por eso sí hay que tenerles miedo, a diferencia de la influenza que tú sabes que hay una vacuna y que tú sabes que hay un tratamiento. ¿Y qué hacer? Nos queda un minuto, Arturo. Hay varios protocolos, muchos protocolos para vacunas que todavía no van a salir en 4 meses. ¿Y qué hacer? Hay 2 tratamientos que están con un futuro prometedor. Uno es un antiviral que se usó para el SARS, para el MERS, que es la del Oriente, que se llama Remdesivir, es un antiviral. Y la otra es una cosa increíble que se llama hidroxicloroquina, que se usa para el lupus, que se usa para la malaria. Parece ser que evita la capacidad del virus de entrar a la célula.